Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a ofrecer la segunda parte de aquel video que les mostré a finales de diciembre del año pasado, cuyo nombre era Curiosidades de los Escorpiones. Pues bien, en esta ocasión les voy a ofrecer la segunda parte, ojalá que les agrade y pues bien, comenzamos. Retomando lo que es el apareamiento o la reproducción de los escorpiones, la danza del escorpión es formalmente llamada Promenade à deux, que se origina del francés y quiere decir danza entre dos. Esta danza o Promenade à deux es debido a que los machos lo que hacen es buscar una superficie adecuada para colocar el espermatóforo. El espermatóforo en los escorpiones y en otros arácnidos es una estructura o cápsula seminal donde guardan el esperma. Tiene que colocarlo preferentemente el macho en una zona que esté plana. A la vez produce el organismo macho produce un tipo como de pegamento para colocar este espermatóforo y que quede lo más recto posible o algo inclinado. Esto es porque posteriormente el macho va a guiar a la hembra para insertar este espermatóforo en su opérculo genital y llevar a cabo la inseminación. En algunas especies de escorpión, los machos tienden a dar un ligero piquete a la hembra, esto para tontarla y para disminuir la agresividad hacia ellos, porque como ya les he platicado, a veces las hembras pueden llegar a alimentarse del macho si es que esta no está receptiva para el apareamiento. Este ligero envenenamiento no le causa ningún daño importante a la hembra. En algunas especies del género Anuroctonus, como Anuroctonus phaeodactylus y Anuroctonus pococi, los machos tienen una adaptación evolutiva en la base de lo que es el aculeus. Este engrosamiento evita que el aculeus penetre de manera importante en el cuerpo de la hembra y pudiera llegar a causarle una lesión importante. También durante el apareamiento se puede llegar a observar que los escorpiones se dan como un tipo como de beso o beso de escorpión. Esto es cuando entran en contacto los quelíceros y hay una liberación hormonal. Esto es para reconocer que es la misma especie y que la pareja está apta para poder llevar a cabo este acto tan importante como es el apareamiento. Lo más común que ocurre durante el Promenade à deux es que los escorpiones, el macho toma a la hembra de las quelas para poder transportar al lugar adecuado donde colocó el espermatóforo. Pero algunas especies, como por ejemplo las del género Colotul, específicamente Colotul ponsei, una especie endémica mexicana, el macho toma a la hembra de los quelíceros sin necesidad de entrar en contacto las quelas. Y el apareamiento se lleva totalmente de manera normal. Y también en esta especie el macho le proporciona un ligero piquete a la hembra para tontarla y poder llevar a cabo este proceso del apareamiento. Otra de las adaptaciones de supervivencia en los escorpiones, las cuales son también muy impresionantes, es que algunas especies pueden llegar a encontrarse en profundidades de más de 800 metros. Esto ocurre en el sistema de cuevas en el estado de Oaxaca, en el municipio de Huautla. Con las especies del género alacrán como Alacrán tartarus, son especies trogloditas las cuales perdieron los ojos y la pigmentación. El nombre específico tartarus se refiere al tártaro, que es el infierno en lo que es la cultura griega y romana. Lógicamente se le puso ese nombre por la gran profundidad en donde se encuentran este tipo de organismos, los cuales son sumamente interesantes y muy extraños. La mayor densidad poblacional de escorpiones se encuentra en el Medio Oriente con la especie Leiurus quinquestriatus, localizándose hasta un escorpión por metro cuadrado. Y aquí en México con la especie Cerradigitus litoralis en el estado de Baja California. Los escorpiones pueden llegar a encontrarse en todos los biomas del planeta, exceptuando en la Antártida y en la isla de Tasmania, en Oceanía, cerca de Australia. Algunas especies de escorpión pueden llegar a vivir a grandes alturas, a más de 5000 metros sobre el nivel del mar, como es el caso de Scorpiops montanus en la cordillera del Himalaya y Orobotrius crassimanus en los Andes. Es muy interesante la biología de estos escorpiones porque al estar a esas alturas, lógicamente clima es muy extremo y lo que les causa es que durante las noches pueden llegar a sufrir un congelamiento. El organismo se congela totalmente, el escorpión se congela totalmente y al día siguiente, cuando la temperatura aumenta, se descongelan lógicamente los organismos, pero es muy interesante porque cuando se sufre este tipo de procesos de congelamiento se forman cristales en la sangre y lógicamente causa el colapso del organismo.
Lo más probable es que este tipo de organismos tengan una sustancia anticongelante de lo que es en su hemolinfa, lo que es la sangre de los escorpiones, que les permite protegerlos y poder subsistir en este tipo de ambientes. En caso contrario, los escorpiones desérticos pueden llegar a soportar altísimas temperaturas de 45 a 50 grados centígrados directamente sobre su cuerpo. También es muy interesante porque en su exoesqueleto tienen un recubrimiento lipídico tanto externo como interno, para evitar lo que es la pérdida de agua. Siendo así que, por ejemplo, en el escorpión Adrurus arizonensis, el escorpión peludo gigante de Arizona, puede llegar a perder hasta un 40% de agua sin llegar a morir. Otra de las características más impresionantes de los escorpiones es que puede llegar a pasar periodos muy extensos en inanición. El récord fue de 3 años a un escorpión que se mantuvo en esas condiciones, pero siempre con agua disponible. Esto es debido a que los escorpiones con un solo alimento pueden llegar a consumir todos los nutrientes necesarios para subsistir durante ese tiempo. Lógicamente baja muchísimo su metabolismo, prácticamente a la altura del metabolismo de un vegetal, totalmente inmóviles para poder sobrevivir. La mayor parte de envenenamientos causados por escorpiones es debido a las neurotoxinas que presentan estas especies que son consideradas altamente tóxicas. Pero algunos escorpiones presentan venenos proteolíticos. ¿Qué quiere decir esto? Que son venenos que disuelven los tejidos y pueden llegar a causar falla renal. Las especies que presentan este tipo de venenos son las que pertenecen al género Hemscorpius, como Hemscorpius lepturus. Esta especie se encuentra en el Medio Oriente y en algunas zonas de su distribución pueden llegar a causar accidentes más graves que los ejemplares con neurotoxinas, como Androctonus crassicauda, Androctonus mauritanicus y algunos que se encuentran dentro de su misma zona de distribución. Asimismo, la especie Nebogericonticus de la familia Diplocentridae presenta un veneno hemolítico, que quiere decir que causa daños a la sangre, envenena la sangre, como el veneno muy similar al veneno de las serpientes. Algunas serpientes asimismo tienen cardiotoxinas que causan problemas muy importantes al corazón. Estas especies se salen de la regla que dice que cuando el escorpión tiene lo que es las tenazas muy gruesas o grandes y la cola muy delgada, son muy poco tóxicos. Estos escorpiones que les acabo de comentar, los Hemscorpius como Hemscorpius lepturus y los Nebo como Nebogericonticus, presentan estas características: unas tenazas muy gruesas y una cola muy delgada, pero una alta toxicidad. Entonces, como siempre en la naturaleza, 2 más 2 no siempre es 4. Retomando lo que es al Hemscorpius lepturus, se ha encontrado que el veneno crudo de esta especie puede llegar a frenar o disminuir totalmente el crecimiento y la replicación del virus del VIH o SIDA. Actualmente se está buscando desarrollar un medicamento a base del veneno de esta especie para disminuir este virus que ha sido el azote de la humanidad desde principios de los 80s. Es muy importante recalcar que los escorpiones, al ser depredadores, mantienen a raya las poblaciones de otros organismos que pueden causarnos afectaciones a la salud o también indirectamente a nuestra alimentación, a consumir las plantas de las cuales nosotros nos vamos a alimentar. Se ha comprobado, por ejemplo, que en África la especie Scorpiomaurus puede llegar a consumir hasta el 11% total de la población de isópodos. Los isópodos son aquellos animalitos llamados cochinillas que pueden llegar a ser una grave plaga. En un estudio en Australia con Urodacus yashenkoi se descubrió que puede llegar a consumir hasta 8 kilogramos de invertebrados en su zona de distribución. Por lo tanto, ahí se muestra otro de los grandes apoyos que nos dan los escorpiones como controladores de poblaciones de insectos que pueden llegar a causarnos, como les comentaba, algunos daños. Bueno, de mi parte en esta ocasión es todo. Ojalá que les haya gustado lo que es la segunda parte de las curiosidades de los escorpiones. Espero no tardar mucho tiempo para hacer lo que es la tercera parte, porque aún tengo mucho que platicarles de este tipo de organismos, los cuales son muy interesantes. Ojalá que les agrade el video, que puedan suscribirse si les llama la atención, si gustan compartirlo, también me ayudan bastante, y así se amplía el conocimiento de este tipo de organismos, del cual todavía hay muchas lagunas, porque la mayoría les tiene mucho miedo, pero en realidad son organismos sumamente interesantes, que más que dañarnos nos ayudan mucho. Pues bueno, ya después de tanta palabrería, espero que tengan un buen fin de semana, y ya nos estaremos viendo pronto otra vez con otro nuevo video. Muchas gracias y hasta luego.